Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta jornada ANJA, que es la cuarta de este año. Y como sabéis, las jornadas ANJA están destinadas para nuestros asociados y realizadas por expertos de entre nuestros asociados, y a los cuales le solicitamos, a nuestros asociados le pedimos información o les requerimos temas para hacer estas jornadas, y con las propuestas y con unas estadísticas que hacemos, pues realizamos las jornadas que más interés despiertan en el sector. Las hacemos abiertas para todos porque, como sabéis, ANJA es una asociación sin ánimo de lucro y entendemos que la formación en temas interesantes pues, es buena para el sector. En esta ocasión, pues tenemos con nosotros a una empresa, FX Luminet, que va a hablar sobre iluminación paisajística. Es un tema bastante interesante, puesto que los jardines alargan su vida a lo largo de la noche cuando están bien iluminados, ¿no? Y es un tema pues muy interesante. La empresa FX Luminet pues es una empresa que viene con 30 años de experiencia en el sector, y que tiene una serie de productos, de diseñadores, distribuidores y herramientas muy útiles para la iluminación de jardines. Está con nosotros Inma Pedemonte, que es responsable de España y Portugal en Hunter Industries, que es la empresa que forma parte de FX Luminaire. Y bueno, pues ella es una ingeniero técnico agrícola y también está graduada en economía. Lleva muchos años trabajando en temas de como greenkeeper, tiene experiencia. Y bueno, ella es una gran profesional que yo creo que os va a poner de manifiesto en estas dos jornadas, que son dos webinars y una presencial que ella explicará ahora también. Así que más adelante, yo creo que lo que procede es que haga su exposición y que a continuación, cuando termine, pues haya una ronda de preguntas. Si vosotros queréis participar de forma directa o a través del chat, pues podéis preguntar a Inma cualquier duda, cualquier información, además de lo que he expuesto, ¿vale? Así que, sin más, te paso la palabra, Inma, y gracias por todo y gracias por estar aquí y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias. Gracias a Aurora y gracias a ANJA para darnos la oportunidad de compartir un poquito lo que hablaremos hoy, pero evidentemente será una introducción solamente. No sé si visualizáis correctamente la pantalla, no sé, Aurora, si sí, ven perfectamente. la cámara, pero tu cámara no sé si la ven ellos, igual mejor que... Yo me le quito ya. Sí, y así igual, porque un poquito a ver, lo que haremos en estas dos jornadas se complementará, como bien decía Aurora, con la demo, que también aquellos que podáis asistir va a ser interesante, porque también la próxima semana en Antequera también vamos a hacer una parte práctica, porque por supuesto la iluminación hay que experimentar, hay que jugar y hay que sobre todo pues realizarla durante el periodo nocturno, que es cuando realmente le vamos a dar la vida, como decía, pues al jardín, ¿no? Esa segunda vida de noche. Solamente para complementar lo que ha comentado
comentado también Aurora, yo me llamo Inma Pedemonte, hace muchos años que trabajo en Hunter. Hunter Industries, lo conoceréis, Hunter como material de riego por aspersión, pues llevo más de 20 años y en el mundo de la hidráulica, en el mundo del paisajismo, mis inicios fueron también en el mundo del golf. Y recientemente hemos incorporado en Europa la división de iluminación. FX Luminaire tiene 30 años, es americana, del grupo de Hunter Industries, pero recientemente empezamos a introducirla en Europa por un tema de que vamos a utilizar solamente la tecnología LED y también por todo el tema de las CE approvals. Todo el tema eléctrico pues también es un poco complejo a nivel de certificaciones, con lo cual hasta que no hemos tenido toda la gama solamente en LED y también todas las certificaciones, pues no hemos empezado la aventura en Europa. La charla de hoy y de mañana van unidas, la he dividido entre 1 y 2 porque quería explicaros muchas cosas, a ver si seré capaz, y un poquito están divididas como en 2 partes, ¿no? Hoy miraremos un poquito más todo lo que es la terminología, el lenguaje, de qué va esto de iluminar, por qué iluminamos y realmente también ver qué posibilidades, ¿no?, tiene esta iluminación. Por el camino, evidentemente, también veremos siempre algunos detalles técnicos y mañana está más enfocada en la segunda parte de la presentación en lo que es la parte de técnicas de iluminación y también la parte del automatismo, porque todas las luminarias abren y cierran gracias a un cerebro muy potente, que lo vamos a ver también, que es el tema de la programación o transformador, con lo cual también mañana hay una pincelada de técnicas de iluminación, una parte también como de diseño y una parte de este automatismo que nos permitirá hacer cosas. Sin más, y como decía Aurora, al final realizamos un turno de preguntas o comentarios o cosas que queráis compartir. Lo podremos hacer a través del chat escrito, supongo que ya domináis toda esta plataforma del GoToWebinar, y si no también en el panel de control del GoToWebinar tenéis una mano que sería como si estuviéramos presenciales, pues levantar la mano y ejecutar pues el comentario o pregunta de voz. Si os parece, pues empezamos y como decía también Aurora, se graba esta presentación y luego también el último día o un poco os haremos llegar también documentación técnica, con lo cual parte de esta información pues también la podréis tener en algún tipo de documento o en la información un poco técnica que distribuimos, ¿no? Pues si os parece, empezamos. Quería comentarte, Inma, que hay que especificar que la última jornada es presencial en Antequera, porque hay personas que yo creo que están inscritas que no son, que son incluso de México, ¿sabes? Porque hay que especificar. En la última diapositiva, como lo explico y está escrito, lo vuelvo a repetir. Vale. Sí, sí, presencial en porque, bueno, ¿no?, a nivel de posición en Andalucía, pues es una zona donde recoge diferentes zonas y también un poco siguiendo vuestras recomendaciones, pues se ha buscado el parador de Antequera. Pero lo comento al final también de la presentación, que tengo una diapositiva. Si os parece bien, pues empezamos con la terminología y conceptos básicos. ¿Por qué hablar de terminología? Porque es muy importante conocer cómo son las unidades, cómo son el lenguaje de la iluminación. Iluminación en general, pero iremos concretando cada vez más en la parte de iluminación paisajística o iluminación de este espacio exterior que es nuestro jardín, ¿no? Claro, la iluminación y todo lo que percibimos a través de la imagen es muy potente, ¿no? Solamente como 2 datos, porque a veces estas cosas pues van bien. Comentan que el 80% de la información que recibimos, ¿no?, que percibimos, viene por la mirada, por digamos, la visión, que el mundo es visual y que también la energía que el humano destina a toda la parte de visión, pues a nivel de energía neuronal es un 25%. Para que nos hagamos una idea un poco de este papel importante de la luz. La luz
y los condicionantes de la iluminación, vamos a hablar muchas veces de cantidad, color, dirección. Veréis que después también hablaremos de ángulos, con lo cual el parámetro de luz o los cambios de esta iluminación siempre variará en función, pues como os digo, de estos tres grandes grupos, ¿no? La cantidad de luminosidad, el color de la luminosidad que va a tener y también la dirección o orientación también de la luminosidad. Esto será muy importante porque cuando después queramos decidir cómo vamos a iluminar un árbol, si es ascendente, descendente, este concepto de direccionar la luz va a ser importante. Otro tema es utilizar correctamente las unidades y dijéramos los conceptos, ¿no? Flujo luminoso o potencia luminosa se expresa en lumens y en el fondo es la cantidad de luz. Entonces, para ponerse de acuerdo, lo que hace la industria es utilizar unas esferas, bueno, una cúpula, y entonces lo que miran es que cuánta luz emerge o sale de esa luminaria en los 360 grados, ¿no? Y de alguna forma lo que hacen es, pueden cuantificar esa cantidad de luz. Esto será importante porque cuando comparemos luminarias en función de si tienen un LED, 3 LEDs, 6 LEDs, 9 LEDs, veremos que siempre estamos trabajando la unidad de lumens, ¿no? Claro, esta unidad de lumens no nos sirve solamente si no la utilizamos también relacionada con la superficie, con lo cual nos aparece otro término, que es un concepto que llamamos de iluminancia, que no es nada más que esa cantidad de luminosidad, esos lumens que hemos dicho, repartidos por una superficie, por una área. Con lo cual, aquí aparecerían los lux. Lo digo porque a veces se confunde mucho lumens y lux. Lumen es la cantidad, esa potencia luminosa, y en cambio los lux es esa luminosidad, pero repartida por una superficie. Claro, si nosotros ahora entendemos, como veis en la imagen, que la luminosidad, en un caso así, tipo un cono, veremos que va variando también cuando se aleja de la fuente emisora de luz, porque la superficie también irá cambiando, con lo cual a nivel de iluminación, nosotros los lúmenes van a ser importantes, pero también los lux van a ser más representativos porque los referencian con esa superficie que comentaba. Otro término que seguro que conoceréis, pero también para ponerlo en orden, entre otras cosas porque veremos que las fichas técnicas utilizamos todos estos parámetros para tener información, que es la temperatura del color. Ya sabéis que se utiliza esa unidad que es Kelvin, que simplemente es el color que pasamos de calentar una resistencia, en este caso una parte metálica, y que vamos de los colores anaranjados, rojos anaranjados, al color más blanco, blanco puro. Se cuantifica por una numeración, números más bajos, colores más cálidos, números Kelvin más altos, más fría o más blanca. Con lo cual, por eso se habla de temperatura de color, porque va correlacionada con la numeración y el tono de blanco. Quizás esta imagen también nos lo va a enseñar más, ¿no? Que es menos número, es decir, número más bajo de Kelvin, se acerca más a los naranjas y números más altos como son blancos. Esto también será importante porque podremos dominar con nuestra iluminación esas calideces, tanto en filtros como también en el caso de trabajar con colores. Otro término que es muy importante y sobre todo en el LED es una de las grandes ventajas que tiene y nos indica la calidad de los LEDs, es lo que se llama el CRI, es la reproducción cromática, es el índice de la reproducción cromática, es la capacidad que tiene esa fuente de luz, de luminosidad, en relevar realmente los colores verdaderos. Seguro que todos a veces habéis estado dentro de una tienda y habéis sacado un objeto para mirar a la luz natural, ¿no? Qué color realmente tenía, ¿no? Porque igual la iluminación del interior nos estaba engañando, ¿no? Pues esa capacidad que tiene el LED de reproducir
el color natural va a ser importante. Ya veremos después que también una de las cosas que hace FX Luminaire es trabajar con CRIs muy altos, con lo cual el verde de la hoja, de la flor, el rosado o el color realmente de la vegetación se va a reproducir muy fielmente, aunque sea de noche e iluminado de forma artificial. Si veis que es sutil, pero se ve la diferencia, vemos estas manzanas, ¿no?, con CRIs muy altos. Esto se calibra del 1 al 100, y el 100 es la excelencia, sería la luz diaria, la luz natural, que es la que la reproduce más fielmente, y veríamos que niveles ya buenos o muy buenos a partir de 80, 90 de CRIs. Y veis que es sutil, pero fijaros que la manzana es la misma, pero gracias a esa reproducción fiel del color, vemos que la de 100 o 90, el rojo es un rojo, y en cambio el del 70, pues vemos otro color. Esto es muy importante porque cuando se hablan de LEDs, la industria es amplia, hay calidades para todos los tipos de LEDs, y podemos tener LEDs de Navidad con CRIs bajísimos o luminarias ya de una calidad alta, y el CRI es uno de los parámetros que vamos a utilizar. Otra cosa que utilizaremos es la terminología de la distribución, es decir, cómo se distribuye la luz. Es simétrica, asimétrica, de cobertura, con lo cual esto también lo hago un poco para vocabulario. Veremos en algunos casos que hablaremos de cómo es la distribución en función de la fotometría, luego lo explicaré mejor, de cada luminaria. Esto también que explico es interesante porque es común a toda la industria, es decir, es común a la industria de la iluminación, con lo cual creo que puede ser interesante incluso para interpretar catálogos o fichas técnicas. También otra terminología que es interesante es conocer todo el tema de la distribución, es decir, es lo que le llamamos el ángulo, los BIM que le llaman, y normalmente veremos que muchas informaciones nos dan pues la luminosidad que nos da en el eje central o en el ángulo de haz a máximo o cuando se cierra, con lo cual como la luz de alguna forma se distribuye a lo largo de esta cono o de esta, dijéramos, luminosidad, veremos que será importante también leer e interpretar cuando, en qué punto nos están dando el dato, porque no es lo mismo en el eje del ángulo o en los extremos, que hay una difusión o que de alguna forma ya la luz se difumina o se va perdiendo de forma progresiva, con lo cual esa distribución también es importante. Y luego ya, que también aquí el LED sale muy bien beneficiado, sería lo que llamaríamos la eficiencia luminosa, que es la cantidad de potencia que yo gasto para obtener esa luminosidad, llamado pues eficiencia luminosa, y que sería eso, el flujo luminoso, con lo cual serían los lumens por los vatios, que en este caso, en el caso de LEDs, como os digo, es muy interesante. Si nos centramos en la tecnología LED, porque FX Luminaire solamente utilizamos LEDs, vamos a explicar un poquito lo que es un LED, ¿no? El que igual habéis visto, que son esas pequeñas, ¿no?, bolitas en el fondo es un semiconductor que emite luz porque pasa corriente eléctrica a través de él. En función de la sustancia o de las partículas que están en el interior de ese dispositivo semiconductor, de ese diodo, va a realizar un tipo de luz u otra. Esto ha evolucionado mucho en la vida de los LEDs, y ahora precisamente tenemos LEDs de mucha calidad, de color y de alta gama, pero realmente el LED empezó de una forma muy primitiva, ¿no? Y eso ha ido evolucionando y mejorando gracias precisamente a esa sustancia, esa dijéramos, materia química, que es la sustancia utilizada en el LED, ¿no? Que en este caso, pues ahora todas se utilizan con nitrato de galio, pero que en su época, cuando empezó, fueron otro tipo también dijéramos, de materiales. Precisamente las últimas evoluciones del LED nos dieron la oportunidad de tener los colores. Eso lo veremos, que también es lo que le llaman RGB, que en el fondo es en inglés Red, Green and Blue, que sería un poco como los tres colores primarios, que gracias al cruce de esos colores primarios obtenemos toda la paleta de colores. Entonces, cuando decimos que un LED lleva RGB,
eso también igual a veces en las televisiones LED y en estas cosas lo habréis oído, RGB, es que están ya preparados para distribuir todos los colores y toda la paleta de colores. En los LEDs en concreto, una de las cosas importantes que hemos comentado antes, pero en los LEDs tiene mayor importancia, es todo el tema de la temperatura del color, para conseguir esa reproducción del color de la calidez que estamos buscando, la reproducción cromática, con lo cual, fijaros aquí también esta imagen me gusta, ¿no? del paraguas, que vemos que en CRIs de 80-90 la definición del color es muy diferente y sobre todo, y esta parte es la importante o diferencia, es un concepto que se llama la consistencia cromática. La consistencia cromática de los LEDs es que sean iguales, la uniformidad. Es decir, vosotros cuando veis una tira de LEDs de estas de Navidad o de estas que se pegan y que, bueno, y que son unos LEDs un poco pues, simples o primitivos, veremos que incluso muchas veces las bombillitas, los LEDs de cada uno entre ellos son diferentes, ¿no? Bueno, pues la consistencia cromática lo que persigue es hacer un cribaje y hacer que los LEDs que se utilizan sean iguales, sean consistentes en el color y en la salida lumínica. En la imagen de arriba lo veis que ahí tenemos los LEDs, pero que cada uno tiene un color diferente, uno más amarillento, uno más blanco, ¿no? Pues serían LEDs de muy poca consistencia cromática. En el caso aquí que veis, por ejemplo, esos 3 cuadrados y veis el visto verde, ya vemos que el último de todos los puntos, que cada punto es un LED, estamos viendo una haz conjunta blanca porque son uniformes. En la primera imagen que vemos que hay un pequeño LED que es más intenso que otro es porque entre ellos difieren. Bueno, pues esto se hacen unos cribajes y pues los LEDs de más calidad tienen un coste más alto y son los que tienen la consistencia cromática más alta. Más que nada porque, como os decía, el mundo del LED hay muchas cosas y hay que conocer un poquito cuando estamos hablando de LEDs de calidad o cómo yo puedo leer en una ficha técnica si son o no son de calidad. Y después también en el concepto de LED, también muy importante, conocer, que es una de las virtudes que veremos, que es también la durabilidad, comparado pues, con las halógenas o los fluorescentes, otro tipo de iluminación que se utilizaba hasta ahora y que incluso se utilizaba también en espacios exteriores, veremos que el LED, el número de horas pues también es interesante porque son muchas y tiene una larga vida. En resumen, un poquito esta tecnología LED, y creo que es interesante porque precisamente nosotros utilizamos solamente LED, bueno, pues tiene diferentes ventajas, ¿no? El concepto de menos contaminante porque no trabaja con mercurio ni tungsteno, sino que de alguna forma ya hemos dicho que utilizaba también otro material en lo que es la fabricación del LED, ¿no? El tema de la durabilidad, el no generar calor es muy importante porque nosotros tenemos las luminarias cerca de la vegetación, pero también conviven con el riego, con lo cual también nos interesa que se refrigeren bien porque el LED necesita buena refrigeración, pero que no coja temperatura, dijéramos la chapa, la parte metálica de lo que sería la propia luminaria, ¿no? El ahorro energético y optimización de cableado, muy importante porque veremos que tiene como el consumo es muy pequeñito, podremos poner muchas luces en el mismo cableado. El encendido instantáneo, sabéis también que hay bueno, tecnología que tarda en coger la luminosidad máxima, ¿no? En cambio el LED es instantáneo, con lo cual los cambios de color, los cambios de fases y el encender y en el apagar, pues vamos a tener desde el segundo esa calidad. Y lo que decíamos antes de la reproducción de los colores, que es muy fiel con estos niveles, al menos de nuestras luminarias, de alrededor de los 90-95 de CRI. Fichas técnicas. Todo esto os lo he contado porque cuando yo os envíe o miréis en la página web una ficha técnica, aparte de primero explicar cómo son las luminarias y si son metálicas, qué medidas, qué tal, una de las cosas primeras que vamos a ver van a ser las fichas técnicas y aquí tenemos que saber leer. Con lo cual, si a mí me dicen lúmenes totales, pues voy a ver si 3 LED, 6 o 9, qué luminosidad me está dando, ¿no? Voy a ver también el voltaje. Ya hemos dicho que son luces LED de 12 voltios.
Llamadas ponemos 10-15, las luminarias son de 12, pero del transformador ya veremos que salimos de 15, por ejemplo, ¿no? Luego también indicamos el índice de reproducción, la eficiencia, si tienen RGB o no, si viene predeterminado. Con lo cual, esta terminología que hemos usado la tenemos que conocer para poder también interpretar y elegir al final qué tipo de luminaria va a encajar en cada sitio. Otra cosa que también necesitamos saber, para que os suene, es lo que le llamamos las fichas fotométricas. Las fichas fotométricas son realmente, si hago un símil en el mundo del riego, sería como las tablas de las boquillas de un MP Rotator o de un difusor o de una turbina. Con lo cual, lo que estamos viendo es cómo dispersa la luz, es decir, qué forma genera, qué ángulo, qué forma, cómo va dejando ir la luz a lo largo de su cono, o si son formas cónicas, si son formas más rectangulares, si son balizas van a hacer otro tipo de luz. Con lo cual, cada ficha técnica de cada luminaria, que ya veréis que es el paraíso de tipos de luminarias, tenemos que ver esa ficha técnica de cómo va a distribuir la luz el modelo en concreto. Y eso se realiza en estas fotos fotométricas. Mañana lo veremos un poco mejor. También hay programas y softwares que se importa una ficha fotométrica y se visualizan. Es decir, que también todo este tipo de material, tanto dibujos en AutoCAD como las fichas fotométricas digitales, también en formato universal, también las tenemos disponibles para todo el mundo. Bien, otra cosa también importante es el esquema del cableado. El esquema del cableado y el tipo de cableado con nuestra tecnología, y es una de las claves de nuestra tecnología, es que todo funciona con un único cable de 2 hilos. ¿Qué quiere decir? El diagrama de nuestra estructura es que del transformador programador saldremos con un cable de 2 conductores y iremos recorriendo la instalación. La instalación ya veremos que lo podemos hacer continuo, la podemos hacer de bifurcación, de test, y esto lo podemos hacer así porque nuestra tecnología nos permite que cada luz, cada luminosidad, en este caso la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, es decir, cada lámpara, cada luminaria, va a ser codificada. Y nuestro programador o nuestra aplicación o nuestro software va a saber cómo es la 1, la 2 y la 3. Con lo cual, cuando la vayamos a programar, yo podré decidir sobre ella. Le podré decir que se abre, que se cierra, que sube la intensidad, que baja la intensidad, que sube el color. Es lo que le llamamos independencia. Con lo cual, con esta tecnología, mañana también lo explicaremos un poco mejor, pero con esta tecnología nos permite que solamente pasamos un cable de 2 conductores y vamos alimentando todas las luminarias. Y será el programador o el cerebro, que le llamamos Luxor, el que dominará las aperturas y cierres, tal como nosotros queramos programarlo, o bien por individualidad, es decir, por cada luz individual, o bien incluso podremos hacer también grupos o subgrupos. Con lo cual, un programador podemos tener hasta 250 luminarias, todas ellas con independencia. Bien, explicado esto, lo que explico del cableado es que primero tenemos que conocer qué sección de cable voy a necesitar. Claro, y la sección de cable va a ir en función de la cantidad de luces que colguemos, de la distancia que tenga esas luces, con lo cual tendré que hacer un pequeño cálculo para calcular la pérdida de carga y saber si necesito una sección de 2,5 o necesito una sección de 4 milímetros. Con lo cual, el cableado es normal en función de si es en una instalación acuática o lo vamos a montar aéreo porque vamos a iluminar unos árboles con unas luces descendentes, pues igual escogeremos un cable con una protección exterior u otra. La normativa es bastante laxa o bastante sencilla porque todo trabajamos a 12 voltios, con lo cual es normativa de baja tensión y las protecciones del cable son menos exigentes. Normalmente ya sabéis que la sección del cable se trabaja por milímetros de sección y en este caso pues lo métrico y estándar es 1, 1,5, 2,5 y 4. El de 6 estoy segura que nunca llegaríais a necesitarlo.
Con lo cual, y tendríamos un programador, que lo vemos aquí colocado, no sé si veis el cursor, y seguiríamos el cable. Y en este cable iríamos pinchando las luminarias. Y en función de si el cable está acuático o el cable está aéreo porque va por encima de los árboles o va enterrado, podremos utilizar algún tipo de cableado diferente. Pero conceptualmente es un único cable que va siguiendo la instalación y que puedo hacer bifurcaciones. Mañana también, como habrá algunos proyectos, tendremos más tiempo de verlo. Otra cosa importante también son los conectores. Los conectores tienen que ser conectores estancos. En la industria existen muchos. Nosotros recomendamos conectores que puedan ser estancos IP68 y a poder ser removibles. Quiero decir que no sean de resinas fijas, que no sean soldados, porque nos den estanquidad y durabilidad, pero si un día tengo que modificar, también tenga cierta facilidad, porque de conectores a la industria hay mucho. Lo que sí que no utilizaré no son conectores de tipo recleta o cinta aislante o conectores pues un poco primitivos o pensados para instalaciones de interior. Hay que pensar que son instalaciones duraderas de exterior, con lo cual la elección del cable y la elección de los conectores va a ser clave para diferentes montajes. Como os decía, pueden haber montajes aéreos, montajes semi-enterrados o enterrados del todo, y depende un poco de la fijación, vamos a utilizar una cosa u otra. Este cálculo de la sección, solamente un poco rápido, pero para que entendáis, nosotros lo que nos interesa conocer es la pérdida de carga. Es decir, nosotros del programador vamos a salir con un voltaje, en este caso 15 voltios, pero yo para que funcionen mis luminarias necesito 12 voltios, 11 realmente, 12, 11. Con lo cual yo sé que por el camino puedo perder cierto voltaje, pero tengo que asegurarme que la sección del cable que he elegido no me va a hacer perder una cantidad que no puedo, dijéramos, sostener, porque si no, no funcionarían bien las luminarias, ¿no? Esto se suele hacer por fórmula y dependerá de la longitud del cable, de a qué distancia están las luminarias, de la carga de las luminarias. La carga de las luminarias sería los vatios de potencia de cada lámpara, y esta sección del cable, que es la que tenemos que encontrar. Esto es en uno de los documentos que enviaré, lo encontraréis. Es una fórmula normal y corriente de pérdida de carga. Lo único que aquí tenemos en cuenta de que nosotros decimos que podemos perder 4 voltios, porque hacemos la trampa que del transformador salimos de 15 y decimos que queremos que lleguen 12, 11. Si fuéramos más restrictivos pondríamos 3, pero ponemos los 4. Con esta fórmula conseguiremos conocer cuál es la sección de cable adecuada. Os lo explico en un pequeño ejemplo que creo que es más interesante. Yo el programador lo tengo a 50 metros del primer punto de luz, cada luz me consume 4 o 5 vatios y entre ellas las tengo a 3 metros. Aplicando esta fórmula de pérdida de carga, vería que necesito una sección de 0,96 milímetros cuadrados. Como 0,96 no existe en la industria, pues ya decimos que la sección va a ser de 1 milímetro. Aquí lo que hacemos con la fórmula es, en el fondo, comprobar, con los parámetros que tengo de consumos y de distancias y número de luces, a qué sección necesito. Tenemos otra herramienta que también se puede descargar de la página web, os la puedo enviar, que es como una calculadora de caída de carga, que no es nada más que un pequeño Excel, un poco así bien diseñado, pero que lo que le vamos a poner nosotros son los datos y le vamos a decir que hay una sección de una distancia entre el transformador y la primera luz, de cuántos son cada luz, a qué distancia están las luces, y entonces él me va diciendo la pérdida de carga que voy teniendo en cada punto. Cuando hay un momento que me acerco a los 11 voltios, que es lo que hemos dicho, que menos de eso no le puedo dejar porque si no la luz no va a funcionar, me chiva y me sale de color rojo. Y entonces me dice, hey, atenta, si pones una sección de 1,5, que sepas que vas a tener
corriente suficiente hasta esta luminaria, pero a partir de esta luminaria hacia el final puedes tener problema porque la caída de tensión va a ser superior. No sé si esto igual ahora es demasiado técnico para alguno de vosotros, pero conceptualmente lo que os quiero explicar es que es importante que para calcular el cable de la instalación de las luminarias de LED es sencillo, porque precisamente el consumo individual es muy pequeño, pero que tenemos que tener en cuenta a qué distancia está el programador y cuánta carga, es decir, el sumatorio de todas las luces que voy a tener colgado. Y ya se entiende que no es lo mismo arrancar a la vez 50 luces que abrir a la vez 200 luces. Tendré que sobredimensionar o dimensionar correctamente el cable. Y tenemos herramientas o bien más tradicionales con una fórmula o herramientas que os podéis descargar, como os digo, en esta pequeño software, página, bueno, hoja de Excel de esta calculadora de cable. Para que tengáis también una idea, en función de cómo reparto el cable, va a ser algo diferente. Es decir, yo os he hecho un ejemplo que es en serie, es decir, que yo tengo todas las luces una detrás de otra, pero hemos dicho que puedo bifurcar o puedo hacer test o puedo hacer lo que le llamamos también estrella, ¿no? Que voy a un punto y de ese punto reparto. Bueno, pues eléctricamente el cableado se comporta algo diferente cuando la distribución del cable es de una forma o de otra. Con lo cual es simplemente también otra reflexión de que siempre para calcular el cable tendremos que conocer por dónde va el cable y qué bifurcaciones hace y qué distancias tengo esas bifurcaciones, entendiendo bifurcaciones como test, como derivaciones, que vamos buscando el camino más corto para ir cogiendo todas las luces. Con lo cual, esta calculadora de caída de tensión la usaríamos igual pues para un proyecto de estas luminarias. Esto os lo quería explicar porque si no a veces, cuando ahora explicaré otras cosas, si no hemos avanzado un poco en la terminología, en el cableado, cuando hablo de la caída de tensión, del conector estanco, pues podemos perder parte de información y creo que es importante bueno, pues dedicarle un tiempo. FX Luminier lo que hacemos es la gama completa de iluminación de exterior, pensando el exterior como espacio de jardín privado. Privado, cuando digo privado, puede ser desde un hotel, desde una casa residencial, desde un hospital, pero no hacemos luminaria de pues un polígono industrial, ni postes grandes, ni luminarias, lo que sean las farolas. FX Luminier lo que hace es luces de talla pequeña, LED y sobre todo con un automatismo muy potente, que es este automatismo que hemos visto y esta tecnología que nos permite que con solamente pasando un solo cable, cada luz conocerá la orden de apertura y de cierre porque las prenumeramos. Esto, las luminarias son todas metálicas, de materiales nobles y son lo que llamamos LEDs integrados, es decir, que las luminarias son como un sándwich, como un bocata, que tenemos diferentes elementos, ¿no? Por un lado podemos tener un disco de arco, que también nos indica el arco de apertura, de filtros de color, de lo que también sería el reflector y después el portalet, que el LED veremos que pueden ser o LED dijéramos de luz blanca, que podremos cambiar la calidez pero la luz es blanca, o podremos tener luz de color, porque hemos dicho que los LEDs serían de color. ¿Os fijáis aquí que pone color changing abajo, que hay un LED que se ve pues un rojito, un amarillo y un tal? Pues este LED ya es capaz de emitir colores, porque como veréis tenemos luminarias que podrán reproducir color. Por un lado, lo que os decía, hay unos filtros en el interior que podemos cambiar la calidez de este blanco. Hemos dicho que los colores bajos son más cálidos, se acercan más a los amarillos y el blanco son los valores más altos. Aunque el filtro lo veis de color azul, realmente lo que desprende es un blanco
azulado, pero más cerca del blanco. Otra cosa que también nuestras luminarias permiten es la zonificación, es decir, le vamos a decir cada luz qué número es, con lo cual va a ser independiente, que ya lo hemos dicho, pero aparte también le podremos cambiar la intensidad, es decir, el programador nos permite subir y bajar la intensidad, con lo cual yo puedo tener una luminaria de 3 o de 6 LEDs, pero hay un momento de la noche que me interese que trabaje el 50% y otro momento que trabaje el 100%, porque igual a las 4 de la mañana no tengo por qué gastar mucha luminosidad en ese punto, solo es un punto presencial o de seguridad. En cambio, igual a las 10 de la noche me interesa disfrutar, o si un día hago una fiesta, pues darle todo el esplendor, ¿eh? Con lo cual, cada lámpara podremos cambiar la intensidad y también, eso sí, ya podríamos elegir el número de LEDs, con lo cual también los lumens van a ser diferentes en función del número de LEDs que lleve cada lámpara. También, ya os hemos comentado que podemos cambiar también los colores, con lo cual aquellos LEDs que sean de color podremos jugar con la paleta de colores, tanto la saturación como elegir el color como el brillo, con lo cual siempre el color elegimos 3 parámetros. Realmente el color de la paleta, de toda la paleta de colores, qué color queremos, y luego dentro de ese color la saturación y el brillo de ese color. Un poco un ejemplo de lo que decíamos de la zonificación y esta atenuación es que yo podría tener esta instalación y en un punto, en la zona 3, estoy trabajando el 90% de su potencia, en la zona 1 un 70% y en la zona 2 un 100%. Y luego a las 12 de la noche le doy otro programa y cambio. Y a las 6 de la mañana otro. Y a las 9, por supuesto, o a las 8 ya pues termino porque ya es de día, ¿no? Con lo cual, la programación nos permitirá hacer lo que queramos, tanto de identificar cada punto como aislado o independiente y también la atenuación, que sería en inglés llamamos dimming, que sería la capacidad de modificar la intensidad. También con el color, es decir, aquellas que son ZDC, es decir, que son Zone, Dimming and Color, lo que podemos hacer es cambiar también el color. Vale, hasta aquí más o menos lo que hacemos, ¿no? Ahora me gustaría, el rato que tengo, explicaros por qué iluminamos, qué opciones tenemos de iluminar y mañana precisamente entraremos también con las técnicas de iluminación, que es dónde vamos a poner los elementos para conseguir el efecto. Pero primero os quiero hacer una pequeña reflexión con varias cosas, ¿no? Podemos iluminar un espacio exterior porque realmente lo que queremos es dar más habitabilidad, ¿no? Dar más uso y disfrutar ese espacio exterior para darle más uso, ¿no? Más habitabilidad. Podemos iluminarlo simplemente por un tema de seguridad o de accesos, por no tropezar, ¿no? Podemos iluminar simplemente por un tema ornamental y puramente de divertimento, ¿no? Para darle una visión de noche diferente, ¿no? Igual de día y de noche este jardín seguramente será completamente diferente porque la iluminación hemos buscado un efecto de reflejo que durante el día no lo tiene, ¿no? También para dar mayor visibilidad en las construcciones, es decir, el espacio exterior y de jardinería o el paisajismo muchas veces va acompañado también de una pequeña obra civil o bien, y también de esculturas, ¿no? Pero la construcción también es un elemento que convive en el espacio exterior y convive también con la iluminación. También podemos, simplemente para dar más visibilidad a la vegetación, simplemente para embellecer aquellas plantaciones que hemos hecho. También por eventos, por un divertimento. Yo puedo tener un hotel y me puede interesar tener iluminación de colores, pues si es el día, pues no sé, ¿no? El Halloween o es Navidad o es una fiesta o es una empresa que su logo es de color lila o es el día del cáncer de mama y hacemos, pues, no sé, ¿no? De color lila o rosa. En el fondo, ¿por qué iluminamos este espacio exterior? Es diferente y cada uno tiene que interpretar, sobre todo su cliente o la necesidad de ese espacio, de ese jardín, qué es lo que se quiere iluminar y por qué queremos iluminar ese espacio exterior. Cuando ya más o menos tenemos claro qué es lo que queremos hacer y tenemos una idea,
tendremos que ver qué niveles de iluminación. O sea, es decir, por un lado es, muy bien, ¿por qué necesito iluminar ese espacio exterior? Y tenerlo claro, y después ver por dónde tenemos que empezar y qué niveles y cómo lo quiero iluminar, ¿no? Una de las cosas que también tengo que tener claras es este punto de vista, ¿no? Es decir, dónde el observador se encuentra de forma habitual y dónde va a disfrutar el jardín, ¿no? Con lo cual, este punto de vista pues va a ser desde la terraza, desde el porche, desde el interior de la casa, igual desde la cocina yo quiero ver iluminado mi olivo, ¿no? Y lo tengo ahí delante, o desde la calle, si es una zona de un evento o un hotel o un resort o no sé, o una empresa, con lo cual es muy importante ver cuál es el punto de vista habitual o dónde se encuentra este observador. Luego, ¿cuáles son los puntos de interés? Porque aquí vamos a iluminar cosas, pero también nos va a interesar mucho lo que no queremos iluminar. Si yo quisiera iluminarlo de forma masiva, cojo un superfoco de estos como de campo de fútbol o de una fachada de una industria, de una nave industrial, y ya tengo iluminado todo. No, aquí la gracia de nuestra iluminación es que es a la carta, que es buscando las zonas que quiero iluminar y las zonas que no quiero iluminar. Con lo cual tengo que tener muy claro esos puntos de interés, esas estructuras arquitectónicas, los árboles, las esculturas, qué nos interesa recalcar o remarcar. Y la otra cosa es lo que os decía, la dirección de esta visión. ¿Cómo quiero marcar la dirección? Porque igual la iluminación me marca un camino, igual la dirección me marca una profundidad, igual me marca o me esconde algo que quiero esconder dándole visibilidad otra dirección, ¿no? Porque, repito, iluminar una cosa me da oscuridad en otro punto, con lo cual igual me interesa una parte fea del jardín no iluminarla, en cambio disfrutar de la parte noble o bonita, con lo cual esa dirección de la visión tiene un punto filosófico importante. Si queremos clasificar de alguna forma, pero bueno, para ponerle nombres, podemos iluminar a nivel de 3 niveles, ¿no? Iluminación suave, intermedia, intensa, brillante. Bueno, a partir de aquí no estoy diciendo mucho, simplemente lo que estoy diciendo es que en función de cómo yo quiero iluminar, empezaré a tomar decisiones. Cuando yo utilizo una iluminación suave, seguramente serán iluminaciones ascendentes, de cobertura, funcional, de seguridad. A ver, el término de suave es muy relativo, igual para mí es un suave y para otra persona es otro, pero entendemos que es una cosa armónica y que de alguna forma, sin abusar de un exceso de luminosidad, ¿no? Con lo cual vamos a tener luminosidad, pero de una forma, como os decía, más suave. Intermedia nos puede interesar y de alguna forma lo que hace es conectar puntos de iluminación, es decir, puntos del jardín de mucho interés con otros que no tienen tanto interés, con lo cual hay zonas de transición y zonas de puntos muy localizados, ¿no? Con lo cual, esta iluminación intermedia la podemos interpretar porque hemos destacado algunos puntos claramente y queremos crear direcciones visuales diferentes. Sería un poco también este concepto de transición, que voy intermedia, voy de un sitio a otro y seguramente voy de un sitio suave a uno muy intenso, muy brillante, que es el que veremos luego, ¿no? Aquí claramente juega con también lo que quiero hacer hoy es enseñaros muchas fotos indirectamente, con lo cual aquí estamos viendo también, ¿no? Pues una forma de hacer una entrada, pero a la vez darle mucha luminosidad y mucha presencia en ciertos arbolados, ¿no? de esta entrada. Y después esta iluminación que hemos dicho intensa o brillante, ya es porque he focalizado puntos de interés y refuerzo claramente o descaradamente algunas cosas que me interesan. O bien porque son árboles ejemplares, fuentes, esculturas, zonas arquitectónicas y realmente esa zona le quiero dar mucho protagonismo. Con lo cual, seguramente el jardín aquí no está iluminado de la misma forma, sino que aquí, en este caso, ¿no? La glorieta de la escultura, le vamos a dar un protagonismo claramente diferente e intenso de otra parte del jardín y se busca de forma expresa.
Voy a pasar muy rápido algunas diapositivas para que veamos estas ideas que hemos dicho de por qué iluminamos, qué quiero iluminar y cómo lo puedo iluminar. Y esto me va a dar boca también al próximo día, mañana, para entrar ya en cómo lo conseguimos y esas técnicas de iluminación. Paso las fotos así un poco rápido porque lo que os quería también es enseñar cosas que podemos hacer, ¿no? Lo que os decía, definir puntos focales, ¿no? Zonas realmente de un interés en concreto que quiero iluminar. También podemos perseguir un balance visual, lo que os decía, zonas claramente oscuras y zonas muy bien iluminadas para dar un protagonismo, en este caso, este arbolado de alineación, ¿no? De la entrada de algún evento. Acentuar expresamente, buscar un reflejo también, ¿no? El divertimento que hablábamos, iluminación dirigida, iluminación ascendente también de una zona en concreto. En balizas muchas veces lo utilizaremos por señalización, por seguridad, descendente. La iluminación lo veremos mañana, ascendente es descendente, juega un papel importante porque muchas veces queremos iluminar arbolado de un gran porte, con lo cual cuando nosotros tenemos árboles importantes o bien de un tamaño de copa o de rama y por la especie que son, veremos que los tendremos que iluminar de forma cruzada, ascendente y descendente. En este caso, descendentes, un punto de intimidad, en este punto también de la descendencia, puntos concretos, colgados. Tenemos muchas lámparas que son fantásticas como un efecto de campanita para colgarse en las ramas y poder dominar perfectamente la iluminación descendente. Iluminación de cobertura, porque pues quiero, ¿no?, dar una profundidad en mi jardín y de forma expresa la busco. Más ejemplos. Iluminación cruzada, ¿no? De forma expresa lo quiero muy iluminado o lo quiero jugar con la sombra, ¿no? De alguna forma, esa iluminación trasera que me da una transparencia y una profundidad diferente que si la estuviera iluminando frontalmente, ¿no? Y de forma expresa, ¿no? Conseguir sombras, porque lo que busco es la proyección de la hoja en la pared. Hay algunos ejemplos interesantes. Aquí la vegetación y el parterre no tienen ninguna gracia, pero claro, si yo soy capaz de generar una sombra como si fuera, ¿no?, una sombra chinesa, ¿no?, de que hace la proyección y el aumento, pues puede ser fantástica. Incluso con movimiento, porque esta búsqueda de sombras también estoy buscando con un movimiento. El árbol se va a mover y me dibuja al suelo unas hojas que yo estoy disfrutando en el suelo, ¿no? Y que si hay un poco de viento, pues incluso tendrán un poco de movimiento porque la sombra me genera, ¿no? Con lo cual puede haber muchas cosas de divertimento. Expresamente buscar texturas. Yo no estoy iluminando una lámina de agua tradicional, yo lo que estoy buscando aquí es una textura o estoy buscando un divertimento en este fondo, ¿no?, de esta piedra de canto rodado, ¿no?, por ejemplo. El espejo también, el efecto de iluminar de forma expresa para que la vegetación se duplique, ¿no? Yo igual tengo aquí un jardín pequeño, entre comillas, porque tengo la piscina delante, pues lo voy a utilizar, ¿no? Y durante la noche esa piscina me ejecuta un efecto espejo, ¿no? Este otro más naturalizado, los otros eran, para mi gusto, entrados en calzador, ¿no? El comedor, la casa y la piscina ahí a 3 metros, pero bueno, son diseños y gustos, nada a decir, y en cambio pues aquí vemos un efecto natural de espejo pues mucho más naturalizado, ¿no? Pero claro, es que como digo yo, gratis tienes 2 árboles, ¿no? Uno de verdad y el otro lo disfrutas sin serlo, con lo cual este efecto también puede ser interesante. Temas también de esculturas, de elementos del jardín, persiguiendo siluetas, podría ser un tronco también, ¿eh? O sea, no hace falta que sea una obra de arte, sino que podría ser algo natural. Introducir el color, ¿por qué no? El divertimento del color. Os he dicho que tenemos luminarias de color, más color y vamos a continuar mañana. Es un poquito lo que os quería explicar hoy. También con el tiempo que tengo es hacer una pincelada. Cuando lo hablamos con Aurora y también con Presidencia, claro, dijimos en 2 horas vamos a explicar poco, pero bueno, vamos a intentar hacer una pincelada y también lo que puede ayudar, que es lo que comentábamos al inicio de la charla, lo que puede ayudar es verlo. Con lo cual, en el Parador de Antequera, el próximo 25, que es jueves, o sea, el próximo jueves,
a partir de las 6, y es a partir de las 6 porque entendemos que a veces las agendas son complicadas y la idea es que nosotros a partir de las 5 yo personalmente voy a estar y iré montando la paradeta y que quien pueda, pues pueda venir para jugar con las luces, para ponerlas, para ahora las cuelgo, ahora las cierro, ver los programadores cómo funcionan y disfrutar con la vegetación y siendo de noche esta capacidad que tienen de esta iluminación. Porque esto hay que verlo, hay que tocarlo y hay que experimentarlo. Con lo cual, cuando diseñamos un poco estas sesiones, yo pues quería hacer una parte teórica, hoy y mañana continuaremos, y también esta parte pues más de demo, más práctica, que todos aquellos que podáis desplazaros, porque entiendo que también pues el territorio es amplio y a veces pues Antequera pues puede quedar un poco lejos para todos, pues que sepáis que el próximo jueves vamos a estar ahí. Aquí es lo que os quería explicar hoy. Las técnicas de iluminación es donde justo vamos a retomar mañana, con lo cual en técnicas de iluminación igual va a ser más interesante, vamos a explicar, más interesante porque va a ser como más práctico, pero vamos a explicar estas luminarias, es decir, estos elementos que tenemos, pues si son luces ascendentes, descendentes, balizas, cómo son, es decir, cómo reparten la luz, qué tengo que tener en cuenta cuando las elijo, cómo las debo de colocar o de instalar, orientaciones, porque os digo, con el tiempo que hay no vamos a hacer una masterclass, sino que vamos a dar unas pinceladas. Y después en estas técnicas de iluminación lo que vamos a ver es dónde coloco las luces para obtener ese efecto deseado. Es decir, si yo quiero generar una sombra, ¿dónde tengo que colocar la luz? Si yo quiero iluminar un árbol enorme, pues cuántas luces tengo que poner y dónde las tengo que poner. Esto es lo que vamos a ver mañana. Y después también un poco de automatismo, para acabar de entender que las luces van por un lado, el cable une las luces y el programador transformador es lo que les da la inteligencia. Por supuesto, a través de una aplicación, la nube y toda la tecnología que queráis. Que os digo que no os quedáis corto porque podéis hacer lo que os dé, bueno, lo que consideréis, lo que os dé la gana, quiero decir, lo que realmente deseéis con las luces. Voy a mirar si os parece, si hay alguna consulta o podemos hacer, si alguien tiene alguna consulta o más que consulta también compartir alguna cosa o alguna idea o algo que le haya parecido interesante o que igual no he cubierto. Seguramente habrá cosas que mañana las ampliaremos. No sé cómo lo veis. Ahora mismo pues no hay ninguna pregunta. Vale, gracias. Si queréis hacer alguna pregunta de voz, como ya me imagino que sois ya expertos, porque la pandemia nos ha hecho ser expertos a todos de los GoToWebinars o todos los Zooms y tal, tenéis la mano en el panel de control por si queréis abrirla. Entonces, Aurora o yo vemos que habéis levantado la mano, entonces os podemos abrir el micro y podéis compartir. Si alguien tiene una duda puntual que quiera escribir, es decir, dónde encontrar no sé qué, pues también lo puedo consultar. De todas formas, cuando terminemos mañana, os enviaré o bien a través de mail o Aurora o colgaré algunos documentos también aquí en el GoToWebinar para que tengáis más documentación técnica para poder consultar, aunque tenemos una página web también muy potente y que mañana también os comentaré alguna cosa de ella. Mientras así hacía un poco de tiempo, no sé si alguien se ha animado a decir algo o hay alguna pregunta. Es que es un tipo de información que hay que un poco experimentarla. Es decir, igual mañana sí que habrá alguna consulta más concreta después de que explique las técnicas de iluminación, pero si incluso alguien quiere compartir algún comentario de alguna experiencia que ha tenido con iluminación, buenas experiencias o malas, también puede ser enriquecedor por los oyentes, es decir, por los compañeros que también están conectados. No sé si... Hay aquí algunas preguntas que tú las verás también.
alguien de Argentina que dice que no podrá venir mañana, Ah, pero se podrá ver pregunta si se podrá ver en otro momento. bueno, en algún Claudio, otro momento se podrá hacer. Aún sí, teletransportarnos no podemos. A mí me encantaría cerrar los ojos y decir, ahora quiero estar en no sé dónde. Pero, sí, pero hay pero se mucho. podrá ver a través de YouTube, que lo Sí, colgaremos en YouTube. intentaremos Y hacer, sí, Aurora, intentaremos hacer alguna cosa de estas graciosas, a ver que ahora que con los móviles. Entonces, el día de lo de la demostración, intentaremos hacer algún vídeo o alguna cosa también para que se pueda disfrutar de alguna forma aquellos que no puedan asistir, porque es, a la presencial, estupendo, muy bien. y ya nos inventaremos alguna cosa y mañana ya os explicaré que en la página web tenemos un montón de vídeos y un montón también de información, con lo cual, aunque no es lo mismo, ya os digo, presencial que vídeos o cosas, pero intentaremos grabar algún vídeo el día que estemos ahí presenciales y mañana también compartiré también información que tenemos en vídeos y otras formaciones que hemos hecho. Aparte de eso, ¿alguna pregunta más? Es que ahora no veo aquí. Sí, pues mira, hay una que dice que me gustaría ¿Mm? si puede hablar en algún momento sobre si hay algún estudio sobre la influencia de la luz artificial en las plantas del jardín. Me imagino que la pregunta va en el tema también del beneficio, o sea, porque aquí se puede interpretar la pregunta de varias formas. ¿Del beneficio del propietario frente a esa iluminación y el tal? ¿O lo habla más como un tema más de seguridad, No, yo de, creo que es sobre las de no quemar? plantas. Ya, sobre las plantas, de no dañar o de no quemar la Exacto. planta o de darle tal. ¿Hay alguna información incluso, bueno, porque también todo el tema de LED, como no hay temperatura, o sea, aquí la gran gracia, que he insistido, es que la tecnología LED no desprende calor lo que es la fuente de luminaria, con lo cual lo que pasaba antes, que es que se quemaban hojas porque tocaba la luminaria, eso no suele pasar. Luego a nivel de lo que es de la onda del color, en LED, porque a veces también había un tema de que si cambiaba el ritmo o el fotocrecimiento Biológico de la planta, biológico sí. de planta. Según tengo constancia, en la luminosidad LED no le afecta. Incluso tenemos unas luminarias protegidas por un tema de fauna. Incluso existe un certificado y un icono, igual que tenemos el logo de CE, hay unos logos que son de que las luminarias LED o en concreto estas protegen el medio ambiente y sobre todo respecto a fauna. Eso sí que hay bastantes estudios. De todas formas, lo voy a mirar y te lo voy a preguntar porque que no hubiera algo o tuviéramos algo colgado en la página web o pregunto también a algún product manager si hay algún estudio específico de daños o, bueno, o si la vegetación se comporta de forma diferente en el periodo, dijéramos, De iluminación. Sí, de todas formas, no sabéis que también hay luminarias que de forma expresa trabajan una longitud de onda precisamente para sustituir la luz solar, que en este caso Sí. no es. Es decir, sabéis que hay un tipo de luminaria de luz azul que precisamente lo que hace es como de alargar la luminosidad, ¿no? Y que se utilizan muchas veces pues, en viveros para engañar floraciones, como ahora las poinsettias, que ya lleva un mes y medio que las están engañando, pues les alargan las horas de luz, ¿no? Pero bueno, buena consulta, intento localizar información. Gracias. Pues Claudio Dorato de Argentina dice que pregunta si tienen representantes comerciales en su país. En todo el mundo estamos, de alguna manera u otra, estamos presentes en todo el mundo. Luego, si quieres que te escriba el correo, me diga quién es y le puedo poner en contacto a mi homólogo de la zona Sí. de Argentina. Claudio Dorato, lo tendrás en el listado de asistentes. Vale, perfecto, me la apunto. Sí, sí. Y luego hay también pregunta José Contreras, ¿hace falta tener algún carné de instalador en referencia eléctrica
o electrónica? Me imagino que para la instalación de preguntas de... Cuando tocas el 220, o sea, en 12 voltios, es lo mismo que los programadores de riego. Cuando trabajamos 24 y 12, no hay carnet de instalador y no hay normativa. El tema está en la conexión del programador cuando tocas el 220. Supuestamente, si en la alimentación del cuadro eléctrico, que tendría que poner un magnete térmico para la alimentación del transformador de 220 a 15 voltios, hemos dicho, ese paso de ahí, como estoy tocando alta, que es 220, supuestamente tendría que haber un carnet de bueno, normalmente estos pequeños, porque no hace falta ni boletín, pero normalmente son los gremios bueno, ¿no? los divulgan o incluso en asociaciones, ¿no? Pero sería de alta, de alta. Cuando ya estamos hablando del transformador hacia el jardín, que estamos trabajando todo en baja, porque estamos trabajando ya todo a 12, no hace falta ningún carnet de instalador. Después, Fernando Rivero pregunta, ¿tenéis algún curso? Me refiero si tenéis cursos de pago para aprender bien la iluminación en el jardín. Claro, hoy es la introducción y tal. A ver, tenemos bastantes webinars colgados, tenemos un apartado en la página web que le llamamos la universidad y muchos vídeos monográficos de cómo iluminar árboles, cómo iluminar caminos, cómo iluminar tal. Pero perdona, Inma, una pregunta que yo te hago. He estado mirando la página web y tenéis también diseñadores, instaladores. Sí, hay una búsqueda, bueno, más o menos hay una búsqueda de algunos profesionales, pero más que diseñadores y tal, muchas veces la información está ordenada. Con lo cual, cuando dice diseñadores, es que toda la información la ponemos para aquellas personas que solo diseñan los dibujos en vale. las fichas fotométricas, los proyectos. Pero de todas formas, mañana os daré más información de cosas. Un curso como tal, que diga, no sé, un mes, no sé cuántas tardes a la semana y hacer una cosa tal, no existe. Y menos en exterior, porque en lo que es iluminación paisajista existe poco. ¿Qué es lo que Hunter y FX estamos haciendo? Es divulgar al máximo. Pero aquí hay mucho oficio personal, porque aquí hay una cosa muy importante que es la creatividad y es un arte. Con lo cual, igual que el paisajismo, igual que decidir qué planta o cómo puedo o cómo no puedo o cómo hago la escalera, esta escalera misma, ¿no? Alguien la ha diseñado que hay una zona que hay rocas naturales y otra es de hormigón de este, ¿no? Prensado, ¿no? Bueno, de imprimido. Sí, Con lo cual, impreso. Toda la parte de creatividad y diseño es único. Con lo cual, lo que hay que explicar bien es cómo funcionan los materiales para a partir de ahí no generar errores mecánicos, pero la decisión de si yo la luz la pongo delante o la pongo detrás es decisión del paisajista o del jardinero que decide cómo quiere iluminar. Y es más, va a cambiar también con el tiempo, porque aquí hay que pensar que iluminamos un ser vivo, que con lo cual hoy que va cambiando un volumen, pero dentro de 3 años voy a tener otro volumen, otra necesidad. O el vecino se ha hecho una casa y antes iluminaba unas cosas y ahora no quiero ver el balcón del vecino, con lo cual voy a iluminar diferente. Mañana, de todas formas, respondiendo un poco a la pregunta, con las técnicas de iluminación y una guía que tenemos de diseño y de iluminación, que os la explicaré mañana o os la compartiré mañana, podemos tener unas primeras pinceladas. También estamos aprendiendo. Yo cuando os he dicho antes y me he presentado, y algunos igual me conocéis, yo llevo 20 años o más en el mundo de la hidráulica, en el mundo del paisajismo, de las instalaciones de riego. Para mí también relativamente es nuevo el mundo de la iluminación. Con lo cual hay que experimentar mucho. Y cada vez que hago una demo, de estas que hacemos, y voy a casa de clientes a ver cosas y a hacer demos, cada día aprendo una cosa diferente. Con lo cual es un oficio y una sensibilidad que hay que tener.
Y incluso a veces yo digo, que no sé si es políticamente correcto decirlo o no, pero a veces la iluminación, este negocio, esta oportunidad de negocio, no es apto para todo el mundo. Habrá profesionales, excelentes profesionales, que hacen una jardinería maravillosa o que la mantienen de forma maravillosa, pero no tendrán ese puntito de gracia o de artista o de creatividad para saber dónde coloco eso para conseguir el objeto que él ya se está imaginando. No sé si me entendéis, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero Muy bueno, bien. eso ya es un punto Hay filosófico. otra pregunta de José Contreras que dice que si hay algún distribuidor de tiendas físicas en Granada. No, físico no tenemos nada, estamos arrancando y empezando, pero después le podemos poner en contacto de quién, el importador que lo está moviendo Sí. y cómo podemos hacer. Pero físico, no. Mañana cuando veamos algunas luminarias o entréis en la página web, veréis por qué no. Porque es el paraíso. Es decir, aquí veremos luces de unos tamaños, de unas medidas, de unos colores, con lo cual la tienda física es también complejo. De momento no. Ojalá dentro de Lo que 5 años sí, se pueda decir, tenemos un punto en no sé dónde o en no sé dónde, pero estamos en una fase también inicial. Sí. pues yo quería puntualizar que he dicho que no todos los que están inscritos en esta jornada se han inscrito en la de mañana, porque son dos jornadas diferentes, como ha explicado Isma. Hoy ha tocado unos temas y mañana profundizará en otros, ¿no? Entonces, los que queráis continuar, debéis de estar inscritos en la de mañana, ¿vale? Sí, incluso egoístamente es más interesante la de mañana que la de hoy. Es decir, no por decir, sino que hoy hay una parte de terminología y de vocabulario que creo que es importante empezar con ella, porque si no hay veces que te pierdes cuando miras una ficha y dices, ¿por qué esta lámpara vale 200 y esta vale 100? Pues bueno, porque los LEDs hay de todas las calidades y de todos los precios, ¿no? Entonces hay que saber algunos parámetros. Pero mañana creo que hay una parte de las técnicas de iluminación y más de esto que preguntaba también el compañero, ¿no? De cómo puedo aprender a diseñar, y mañana hay unos, no son trucos, pero hay unas nociones que creo que pueden ser también más enriquecedoras o complementarias de hoy. Con lo cual os animo, si podéis, y si no podéis, pues como os lo graban, si por conciliación familiar no se puede hacer en vivo, pues que lo podáis consultar, pero ya os digo que creo que puede ser interesante. Quien esté interesado en recibir la grabación, el enlace o lo que sea, me envía un correo a Anja y lo enviamos. Además que lo publicamos en la página web, ¿vale? Sí. Y después Aurora lanzó una cosa, porque ahora estaba pensando con esta persona inquieta, que seguramente que más de uno, él lo ha verbalizado, pero estoy seguro que más de un compañero pasa lo mismo, que también podemos hacer una cosa. Si de aquí se pasa una pequeña cuestionario y hay interés y que haya, pues no sé, un X personas que tengan interés en aprender algo más, lo que podemos hacer un día es otra sesión solamente Claro. más de diseño, de 2 o 3 casos prácticos, de decir, mira, tengo este jardín, simulamos que es un jardín, ¿por dónde lo cojo? ¿Por dónde empiezo? Al menos para poder hacer un presupuesto, que digo yo, ¿sabes? Sí, Y el sí. resto estaría en una tercera. Realmente, estas sesiones, a veces que las he hecho en algún otro gremio o alguna otra asociación, las he partido en 3, con la cual aquí las he metido las 2 un poco más en calzador, con lo cual podríamos hacer una si más adelante surge o a continuación de forma natural hay interés, yo encantada, y poder compartir desde este punto más de vista de como un diseño práctico, aunque sea Sí, sí. muy de iniciación o muy primitivo, pero se puede hacer, y así también igual Estupendo. queda más redondo. Veremos si hay el interés. Muy Pues bien. parece aquí lo dejamos. Gracias, y mañana hacemos lo mismo. Aurora, ya me has dicho que igual no Sí. está en persona, pero no hay problema. Sí, mañana estará Juan Manuel Ruiz contigo, y bueno, que es el presidente de ANJA, y estará contigo en la webinar. Pues perfecto. Estamos todos hasta arriba de trabajo y
y nos tenemos que dividir. Que muchas gracias, Inma, por todo, pues ha sido muy interesante y bueno, pues nos vemos mañana. Yo no, pero la veré grabada y espero ver que estén todos los alumnos, los asistentes de hoy. Pues perfecto, ya quedamos así y también mañana volveremos a comentar si también surge esa necesidad de complementarlo con algo más. Eso es fácil, es decir, si hay voluntad, hay personas y como digo yo, la herramienta del GoToWebinar para esas cosas es fenomenal, no hay problema y podemos llegar a completar con una sesión más desde el punto de vista más práctico o más como de diseño, ¿no? Nada, lo dejamos aquí. Hasta mañana. Gracias por los que aún estáis conectados, que algunos ha ido yendo porque es muy tarde. Y nada, un placer de estar con vosotros. A ver si algunos de vosotros os puedo conocer en persona, porque esto del online está muy bien, pero no hay nada como cara a cara. Y nada, hasta mañana. Gracias. Venga, pues hasta Gracias. mañana. Un abrazo, hasta luego. Lo dejamos aquí. Gracias, muy amable.